Hace algunos años, cuando trabajaba en el hospital como enfermero de guardia, viví una experiencia que aún me pone los pelos de punta cada vez que la recuerdo. Fue una noche tranquila, al menos al principio. Pero algo en el aire me hacía sentir inquieto, como si hubiera algo más en el hospital esa noche, algo que no podía ver pero que podía sentir acechando en las sombras. Todo empezó con pequeñas cosas. Luces parpadeantes en los pasillos, como si alguien estuviera jugando con el interruptor. Al principio, pensé que era solo un fallo eléctrico, nada fuera de lo común en un edificio tan antiguo como el hospital en el que trabajaba. Pero luego los ruidos comenzaron a perturbar mi tranquilidad. Eran sonidos extraños, como susurros distantes que apenas podía distinguir. Al principio, traté de ignorarlos, diciéndome a mí mismo que solo era mi imaginación jugándome una mala pasada. Pero cuanto más tiempo pasaba, más intensos se volvían esos fenómenos. Las sombras en los rincones de mi visión parecían moverse cuando volteaba la cabeza, como si algo estuviera acechando en la oscuridad, esperando el momento adecuado para revelarse. Mis colegas también comenzaron a notar cosas extrañas. Algunos mencionaron haber visto figuras sombrías en los pasillos cuando pensaban que estaban solos. Otros escucharon susurros inquietantes mientras trabajaban en las salas de hospital vacías. Todos estábamos nerviosos, preguntándonos qué podría estar causando estos fenómenos inexplicables. La tensión en el hospital era palpable. Cada vez que tenía que caminar por los pasillos oscuros, sentía como si alguien estuviera observándome desde las sombras. Mis manos sudaban y mi corazón latía con fuerza, temiendo lo que podría encontrarme en cada esquina. Pero lo peor estaba por venir. Una noche, mientras hacía la ronda de rutina, vi algo que me heló la sangre en las venas. En una habitación vacía, vi la silueta borrosa de una figura, moviéndose en la oscuridad. No era posible, no podía haber nadie allí. Mis manos temblaban mientras encendía la luz, pero cuando lo hice, la habitación estaba vacía. Esa fue la gota que derramó el vaso. Decidí investigar más a fondo, determinado a descubrir la verdad detrás de los extraños sucesos que estaban ocurriendo en el hospital. Lo que descubrí me dejó sin aliento. Resulta que el hospital estaba construido sobre un antiguo cementerio, un detalle que nadie había mencionado antes. Y aunque el edificio había sido renovado y modificado a lo largo de los años, parecía que algo había sido despertado por la construcción. Algo que no estaba contento con nuestra presencia. Después de esa revelación, las cosas solo empeoraron. Los fenómenos sobrenaturales se intensificaron, con figuras sombrías apareciendo con más frecuencia y los susurros se volvieron más audibles. Cada vez que entraba en el hospital, sentía como si estuviera caminando hacia una trampa, sin saber qué me esperaba en la oscuridad. Finalmente, decidí que ya había tenido suficiente. Renuncié a mi trabajo en el hospital, incapaz de soportar la presión constante de sentirme observado por algo que no podía ver. Pero incluso ahora, años después, sigo sintiendo la presencia de esa entidad oscura acechando en las sombras, esperando el momento adecuado para volver a aparecer. Y me pregunto si alguna vez sabré la verdad completa detrás de lo que realmente sucedió en ese lugar maldito. Después de dejar mi trabajo en el hospital, traté de dejar atrás aquellas experiencias aterradoras. Pensé que alejarme del edificio maldito sería suficiente para liberarme de la opresión constante que sentía en su interior. Sin embargo, descubrí que no importaba dónde fuera, la presencia de aquella entidad oscura parecía seguirme a todas partes. Las noches se volvieron inquietantes, con sombras acechando en cada esquina de mi habitación y susurros sibilinos que me despertaban en medio de la noche. Mis amigos y familiares pensaron que estaba perdiendo la cabeza, pero yo sabía que lo que estaba experimentando era real. Había algo allí afuera, algo que no podía explicar con lógica, pero que podía sentir en lo más profundo de mi ser. Decidí buscar respuestas, necesitaba entender qué era lo que me perseguía y por qué. Investigué sobre la historia del hospital y descubrí que no era el único que había experimentado cosas extrañas en ese lugar. Hubo otros casos de fenómenos inexplicables, desapariciones misteriosas y tragedias inexplicables que habían ocurrido a lo largo de los años. Pero lo más inquietante fue lo que descubrí sobre el cementerio en el que se construyó el hospital.
Según los registros históricos, el terreno estaba maldito desde hacía siglos, con leyendas de espíritus vengativos y maldiciones que habían sido transmitidas de generación en generación. Parecía que el edificio no era solo un lugar de curación, sino también un imán para las fuerzas sobrenaturales que habitaban en el terreno. Armado con esta nueva información, decidí enfrentar mis miedos de una vez por todas. Regresé al hospital, determinado a descubrir la verdad detrás de la presencia que me había acechado durante tanto tiempo. A medida que exploraba los pasillos oscuros y las salas vacías, sentía como si estuviera caminando hacia el abismo, sin saber qué me esperaba al final del camino. Finalmente, llegué a la habitación donde había visto por primera vez la figura sombría. Esta vez, no había ningún rastro de ella. Pero mientras miraba a mi alrededor, escuché un susurro débil que parecía venir de todas partes y de ninguna parte al mismo tiempo. ¿Por qué has vuelto?, susurró la voz, enviando escalofríos por mi espina dorsal. Tragué saliva y respondí con voz temblorosa: quiero saber qué eres y por qué me persigues. Hubo un silencio tenso antes de que la voz respondiera: soy la manifestación de la oscuridad que yace en lo más profundo de este lugar. He existido mucho antes de que este hospital fuera construido y existiré mucho después de que desaparezca. Soy el guardián de los secretos oscuros que yacen enterrados en este suelo maldito. Mis manos temblaban mientras absorbía las palabras de la voz. De repente, todo tenía sentido. La presencia que me había atormentado durante tanto tiempo era algo más que una simple entidad sobrenatural. Era una fuerza primordial, una manifestación de la oscuridad misma. Con un nudo en la garganta, me di la vuelta y salí del hospital, sabiendo que nunca encontraría respuestas satisfactorias a mis preguntas. Pero aunque haya dejado atrás aquel edificio maldito, sé que la oscuridad que habita en sus paredes seguirá acechando en las sombras, esperando el momento adecuado para reclamar a su próxima víctima. Y mientras tanto, yo viviré con el peso de ese conocimiento, sabiendo que hay fuerzas más allá de nuestra comprensión que acechan en los rincones más oscuros del mundo. Después de mi encuentro con la oscura manifestación en el hospital, me vi consumido por un miedo que nunca antes había experimentado. Cada sombra, cada susurro, me recordaba la presencia ominosa que parecía seguirme a todas partes. Mis noches se convirtieron en un tormento constante, plagadas de pesadillas vívidas en las que me encontraba atrapado en un laberinto de pasillos oscuros, perseguido por una entidad sin rostro. Decidí buscar ayuda, confiando en que algún experto en lo paranormal podría ofrecerme alguna forma de alivio. Sin embargo, cada vez que mencionaba mi experiencia, la respuesta era la misma: es solo tu imaginación, no hay nada que temer. Pero yo sabía que lo que había experimentado era real, y la negación de los demás solo aumentaba mi sensación de desesperación. Finalmente, decidí tomar medidas drásticas. Busqué a un chamán local, alguien que tuviera experiencia en tratar con fuerzas sobrenaturales. Con gran precaución, compartí mi historia con él, esperando que pudiera ofrecerme algún tipo de solución. El chamán escuchó atentamente mientras le contaba mi experiencia, sus ojos oscuros brillaban con una sabiduría antigua. Después de un momento de silencio, habló con una voz serena pero llena de autoridad. Lo que has encontrado en ese hospital es una fuerza oscura, una entidad que ha existido mucho antes que tú o yo, dijo el chamán. Pero no es invencible. Con la ayuda de los espíritus benevolentes, podemos exorcizar esta oscuridad y liberarte de su influencia. Asentí con determinación, dispuesto a hacer lo que fuera necesario para liberarme del tormento que me acechaba. Durante los siguientes días, el chamán llevó a cabo rituales antiguos, invocando a los espíritus protectores y utilizando hierbas sagradas para purificar mi alma. Fue un proceso largo y agotador, pero finalmente sentí una sensación de alivio que no había experimentado en mucho tiempo. La presencia oscura que me había perseguido durante tanto tiempo parecía disiparse lentamente, como una niebla que se desvanece con la llegada del sol. Cuando me despedí del chamán, sentí una profunda gratitud hacia él por haberme liberado de la oscuridad que me había consumido. Aunque sabía que nunca olvidaría las experiencias que había vivido, ahora podía mirar hacia el futuro con esperanza en lugar de miedo.
Desde entonces, he sido más cauteloso en cuanto a las fuerzas sobrenaturales que acechan en el mundo. Pero también he aprendido a apreciar la luz que existe incluso en los lugares más oscuros. Y mientras siga adelante, llevaré conmigo la lección de que, aunque la oscuridad pueda ser poderosa, siempre habrá una luz capaz de disiparla.